que en cualquier momento va a salir el canciller Marcelo Ebrard. En este momento ya está saliendo, va acompañado del equipo negociador y vamos a escuchar el mensaje que va a dar a los medios de comunicación, por supuesto, Marcelo Ebrard Casaubon. Escuchemos. Que se ha alcanzado un acuerdo entre los gobiernos de México y de los Estados Unidos, con lo cual, como seguramente ya tienen la información, no se aplicarán tarifas a partir del día lunes. Bueno, ¿en qué consiste esta declaración? La voy a leer tal cual. México y los Estados Unidos se unieron esta semana para enfrentar los retos comunes en materia de migración, incluyendo la entrada de migrantes a Estados Unidos que violan la legislación estadounidense. Teniendo en cuenta el aumento significativo de migrantes a Estados Unidos provenientes de Centroamérica a través de México, ambos países reconocieron la importancia fundamental de resolver rápidamente la emergencia humanitaria y la situación de seguridad prevalecientes. Los gobiernos de México y Estados Unidos trabajarán conjuntamente lo más pronto posible para alcanzar una solución duradera a este fenómeno. Como resultado de las discusiones, México y Estados Unidos se comprometieron a reforzamiento de las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley en México por parte de México. México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. México está tomando acciones decisivas para desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamiento y transporte ilegales. Asimismo, México y Estados Unidos se comprometieron a fortalecer la relación bilateral, incluyendo el intercambio de información y acciones coordinadas, a fin de proteger mejor y garantizar la seguridad en la frontera común. Instrumentación de la sección 235B2C. Los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235 a lo largo de su frontera sur. Ello implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrán esperar la resolución de sus solicitudes de asilo. A su vez, México, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. México, de acuerdo con sus principios de justicia, fraternidad universal, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y a la educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos. Acciones adicionales. Ambas partes están de acuerdo en que en el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados, entonces tomarían medidas adicionales. De ser necesario, México y los Estados Unidos, a fin de enfrentar los flujos migratorios irregulares y las cuestiones de asilo, continuarán conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos, mismas que serán concluidas y anunciadas en su caso en un periodo de 90 días. Estrategia regional en curso. México y los Estados Unidos reiteraron la declaración del 18 de diciembre de 2018, en que ambos países se comprometieron a fortalecer y a ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Ambos países reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, el buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos reiteró su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración, con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos,
y sus familias en casa. Le doy la palabra a la embajadora Marta Bárcena, que se los va a leer en inglés. Por favor. Good evening to all. It's U.S.-Mexico Joint Declaration. The United States and Mexico met this week to address the shared challenges of irregular migration, to include the entry of migrants into the United States in violation of U.S. law. Given the dramatic increase in migrants moving from Central America through Mexico to the United States, both countries recognized the vital importance of rapidly resolving the humanitarian emergency and security situation. The governments of the United States and Mexico will work together to immediately implement a durable solution. As a result of these discussions, the United States and Mexico commit to a Mexican enforcement surge. Mexico will take unprecedented steps to increase enforcement to curb irregular migration. Justamente la embajadora Bárcena está diciendo los acuerdos que alcanzaron Estados Unidos y México para evitar esta situación de los aranceles. México va a tener que detener este tráfico de personas y crimen organizado para que no llegue a Estados Unidos. La coordinación bilateral se va a incrementar el intercambio de información para tener una frontera segura en común. The United States will immediately expand the implementation of the existing migrant protection protocols across its entire southern border. Estados Unidos va a apoyar con fortalecer la frontera sur. Will be rapidly returned to Mexico, where they may await the adjudication of their asylum Las claims. personas que pasan de manera ilegal a Estados Unidos van a ser regresadas a México para que ahí esperen. In compliance with its international obligations, while they await the adjudication of their asylum claims. México los va a apoyar en función de las leyes humanitarias, de acuerdo con los principios constitucionales. And to conclude removal proceedings as expeditiously as possible. Further actions. Both parties also agree that in the event. La embajadora Bárcena lo que está haciendo es repitiendo las palabras del canciller Marcelo Ebrard, las que dio hace unos momentos, que se reducían a que México se compromete a desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur, detener el tráfico y la trata de personas, estupefacientes, intercambio de información con Estados Unidos, la deportación de personas inmigrantes ilegales en Estados Unidos van a llegar a México, una estrategia de cooperación regional, fomentar el desarrollo económico para la prosperidad. That both countries recognize the strong links between promoting development and economic growth in southern Mexico and the success of promoting prosperity, good governance, and security in Central America. The United States welcomed the comprehensive development plan launched by the government of Mexico in concert with the governments of. Y recordamos que esta transmisión está en Imagen Radio 90.5, el programa de David Páramo, que nos acompaña aquí en el estudio. David, buenas noches. ¿Qué tal, Kimberly? Muy buenas noches. México logra un acuerdo que, como debía ser, un acuerdo de principio migratorio que resolvió automáticamente el tema de los aranceles. También nos acompaña Héctor Figueroa, que ha estado en toda la transmisión y en estos momentos se retira. Te agradecemos muchísimo, Héctor. Gracias Kimberly, gracias Páramo, y por supuesto quedamos con ustedes en esta transmisión especial de Grupo Imagen por Excelsior Televisión e Imagen Radio. Escuchamos a Marcelo Ebrard. Casi como nosotros. You should be tired. You just spent several hours as we did. Quisiera decirles en primer lugar, explicar brevemente los acuerdos, que son 4. El primero, que tiene que ver con la Guardia Nacional, es ya en México hay un plan para hacer deployment, o sea, poner en práctica, en acción,
a la Guardia Nacional. Lo que se va a hacer es darle prioridad a los 11 municipios de la frontera sur, de manera que este despliegue empezará el día lunes y está dentro de un programa nacional que ya estaba en curso. Respecto a la 235 también ya está en curso en 3 puntos, se irá extendiendo. Respecto so many planes. Se establece que si las medidas que se están tomando no tuviesen un resultado, tendríamos que hacer una evaluación y anunciar en un periodo de 90 días o hasta 90 días qué se haría. Pero hoy por hoy estas 2 medidas que acabo de decir son las más importantes, junto con otra que me da mucho gusto subrayar, que es que el gobierno de Estados Unidos está dándole la bienvenida y respaldando el plan de desarrollo integral que presentamos apenas a la Casa Blanca hace unos días y que nos da mucho entusiasmo, esperanza de que podamos encontrar soluciones para la gente en donde vive, darles opciones. El presidente de la República hará sus comentarios, pero respecto a las personas que están esperando en México para terminar sus procesos de asilo, se va a hacer un programa para ofrecerles trabajo y desde luego proteger sus derechos humanos. Y diría yo que estamos satisfechos con el acuerdo y que nos gustaría que si estas cosas funcionan, sobre todo para nosotros, el acuerdo regional para Centroamérica, encontremos una solución de fondo al problema que estamos teniendo el día de hoy. Y por último, quiero agradecer muchísimo a todas las personas que nos han ayudado y nos han expresado su respaldo de muy diversas maneras en estos días tan difíciles y que gracias a ellos, bueno, pues hemos tenido mucho apoyo, mucho respaldo. Two questions, one from international press, one from national. Vamos, empezamos con, si quieres acá, internacional. Do you think the U.S. got the better end of this deal, or do you think it was a fair process? Excuse me, no, I don't. Do you think the United States got the better end of the deal, or do you think it was a fair balance for Mexico and the U.S.? I think it's a fair balance because they have more drastic measures and proposals at the start. Canciller Marcelo Ebrard está en la ronda de preguntas y respuestas. Hay que recapitular que los compromisos que asumió México es desplegar la Guardia Nacional en la frontera sur en 11 municipios. A partir del lunes se va a empezar a extender. En caso de que las acciones no fueran suficientes, va a haber una evaluación y habría 90 días para tomar medidas adicionales. Un plan de desarrollo integral para la región de Centroamérica y un programa de trabajo y de protección de derechos humanos para los migrantes centroamericanos en territorio mexicano. Yes. Vamos acá, Ariel de Televisa. En el tema de los noticieros Televisa, canciller, estamos en vivo. Preguntarle, ya sabemos la cuestión del despliegue de la Guardia Nacional, ya sabemos lo de la desarticulación de las organizaciones de tráfico de personas, pero ¿nos pudiera dar más detalles de las cuestiones de migración, de si vamos a tener algún acuerdo igual o parecido a lo del tercer país seguro, o de en qué cambia el manejo de migrantes que sean regresados a nuestro país o que soliciten asilo? Nosotros lo que hemos dicho es la legislación mexicana, y por eso es el plan con la Guardia Nacional y Migración, nos demanda, nos exige que todas las personas que atraviesan México tienen que registrar y se les tiene que dar un estatus. México es un país muy generoso, hemos dado visas de muy diferentes tipos, permisos temporales de trabajo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, de acuerdo al pacto de Marrakech que firmamos, es que las personas que van a entrar a nuestro país se registren. Tengamos en primer lugar eso. Y segundo lugar, que quede claro que no somos un país nada más para pasar de un lado al otro anónimamente, porque entre otras cosas eso provocó la tragedia de San Fernando. Entonces, nuestra política es esa. Pero en seguimiento nada más, ayer el Washington Post decía que serían
los salvadoreños y hondureños los que serían asilados en Guatemala. Y no, pero eso no está en este acuerdo. Eso no está. No. Esa es una idea, perdón. Esa es una idea en la administración que se presentó, pero no está en este acuerdo, no es parte de este acuerdo. Hay cuotas específicas, secretario. Hay cuotas específicas, secretario. Otras dos, por favor. Hay cuotas. Vamos con Telemundo. Llevan 8 años, ¿no? Digo 8 horas. Hay cuotas Gracias, específicas. canciller. María Peña de Telemundo. María Peña de Telemundo. Ustedes se habían quejado de que hasta la fecha no había ni un solo proyecto concreto para invertir a largo plazo en Centroamérica, Sí. para evitar esa migración. Sí. ¿Estados Unidos se comprometió con proyectos concretos ahora? Aquí está, y están presentados, están en lo que se llama la pipeline. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto dinero? Bueno, tenemos ya, como ustedes saben, aquí lo están ratificando. 18 de diciembre se pactó 5.8 billones. ¿Algo nuevo? Y el primer proyecto que se aprobó ya se anunció la semana pasada en El Salvador, pero lo que estamos pidiendo es que se aceleren los proyectos. Y ellos lo están ratificando. Y el programa que les presentamos, les vamos a dar copia, dice cuáles son algunos de los proyectos prioritarios. Pero no hay nada concreto no hay plata ahora, nueva. eso es simplemente Sí. renovar el compromiso. Pues de más hacer. concreto, Pero no hay plata nueva, secretario. Esos son los montos del año pasado, ¿cierto? todavía no acabamos. Ya, lo que están diciendo es que ellos se comprometen con ese programa. Entonces no quememos las etapas. Una Última pregunta. ¿Cómo se expande 235? ¿Cómo se expande 235, por favor? Señor. Sí, ¿cómo se expande 235 y además metas específicas del número que están dispuestos ustedes a aceptar para que esperen en México? Porque ahorita tienen ya 8,000, o sea, son 20,000. En medio año llevamos 8,000. Va a depender del resultado que tenga la primera medida, que es el proceso de registro en México y de control de la frontera. Y si tenemos éxito, no habría por qué suponer que los números van a seguir siendo como son ahora. El último mes, según nos informaron, son 140,000, es el número más alto desde el año, principios de la década pasada. O sea, es muy alto. Entonces, si tenemos éxito en las medidas que se están tomando, no necesitaríamos que muchas personas estén en México esperando su resolución. Eso está ligado a lo primero, que son las medidas de registro y de control. Pero están dispuestos a recibir 20,000, por ejemplo, como tope. No hemos fijado una cifra. Y en Tamaulipas se estaban regresando en California, Texas, pero en Tamaulipas todavía no. Eso tenemos que hacer ahora las discusiones que son más técnicas, ¿no? De cómo manejas cada punto. Canciller, pero ya no se van a dar entonces visas humanitarias, tarjetas, ya no se van a... No, las tarjetas de trabajo están en la ley mexicana y las visas humanitarias tienen una previsión legal específica, entonces no puedo decir yo que se van a dejar de dar documentos que la ley establece. Pero al inicio del año que la gente llegaba a la garita y se le permitía el acceso, se registraba. Es que esas visas no se pueden seguir dando así. Esas ya no se van a dar. Las tarjetas humanitarias. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Thank you to everyone. Thank you for ¿No va a haber mañanera? Bueno, Kimberly, al final del día terminó siendo como se debió haber planteado desde el principio. Estados Unidos toma de rehén el tema de los aranceles, amenaza con imponer un arancel del 10% a todos los productos mexicanos para llamar la atención de México. Estados Unidos tenía la posición de que México tenía que hacer algo en materia migratoria y esto termina resolviendo lo que Kimberly. Exactamente, tal y como lo habías dicho, David, porque las especulaciones no apuntaban a un buen puerto el próximo lunes. Aunque tú siempre comentaste que lo tomaban como moneda de cambio y logró Estados Unidos lo que quería. Yo en algún momento llegué a decir que México se equivocaba en decir vamos a resolver el tema arancelario. El tema arancelario no era un tema fundamental, sino